Cada norma del arte militar fue escrita con la sangre de alguien. Detrás de cada prohibición, detrás de cada estándar, detrás de cada línea de un reglamento, hay una catástrofe concreta, personas concretas y un error concreto que nadie tiene ya derecho a repetir. La historia de las tropas blindadas es la historia de cómo las máquinas más caras del planeta se convirtieron, una y otra vez, en fosas comunes, hasta que los ejércitos de todo el mundo aprendieron la lección. A veces eso llevó años, a veces una sola noche de fin de año. Hoy, 10 catástrofes después de las cuales se reescribieron los reglamentos. Península del Sinaí, junio de 1967. Para el 5 de junio de 1967, el ejército egipcio había concentrado en la península del Sinaí 7 divisiones, casi 100.000 hombres y alrededor de 1.000 carros de combate. Era una fuerza imponente, se mirara como se mirara. El mariscal Abdel Hakim Amer, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas egipcias y amigo personal del presidente Nasser, estaba convencido de que los israelíes no se atreverían a atacar. Los israelíes atacaron. En las primeras horas, la aviación destruyó la mayor parte de los aviones egipcios directamente en sus bases. Para el 6 de junio, las columnas blindadas israelíes habían roto las defensas de Abu Ajeila. Cuando Amer recibió el informe de la caída de esa posición fortificada, según los testigos de la época y los historiadores que estudiaron después el episodio, cayó presa del pánico. Sin consultar a los comandantes sobre el terreno, sin trazar rutas, sin calcular el combustible ni el tiempo necesario, dio una orden. Repliegue general inmediato al otro lado del canal de Suez. Para todas las unidades, ahora mismo. La orden llegó a las tropas sin detalles y sin plan. Lo que siguió se convertiría, según los historiadores militares, en una de las retiradas más catastróficas de la historia de las tropas blindadas. Las columnas egipcias se lanzaron hacia el canal por varias carreteras, la principal de las cuales atravesaba el estrecho desfiladero montañoso de Mitla. La aviación israelí lo golpeó desde las primeras horas. La carretera se convirtió en un atasco de vehículos en llamas. Las tripulaciones abandonaban sus máquinas y seguían a pie. Cuando las tropas terrestres israelíes llegaron al canal, encontraron un panorama que un oficial israelí describió de la siguiente manera. El desierto estaba cubierto de carros de combate abandonados, como un aparcamiento. No todas esas máquinas habían sido alcanzadas en combate, muchas seguían técnicamente en condiciones de funcionar. A muchas simplemente se les había acabado el combustible, porque nadie se había preocupado de organizar la logística de la retirada. Nadie había calculado si el gasóleo alcanzaría hasta el canal. El ejército egipcio perdió el 80% de sus carros de combate, artillería y camiones en 6 días. Una parte fue destruida en combate, otra desde el aire, pero una parte considerable simplemente quedó abandonada en el desierto, con los depósitos vacíos. La norma que, después de este episodio, entró en las doctrinas militares de la mayoría de los ejércitos del mundo, es simple. Una ofensiva se planifica teniendo en cuenta el combustible necesario para la retirada. Cada movimiento de una columna blindada debe estar garantizado por una reserva de combustible, no solo para avanzar, sino también para retroceder. La logística no es un complemento del combate, la logística es el combate. El mariscal Amer no vivió lo suficiente para asimilar esta lección. En septiembre de ese mismo año fue detenido acusado de alta traición y murió en circunstancias que siguen sin aclararse. Kharkov, febrero de 1940. El ingeniero Mikhail Kochkin sabía que su proyecto estaba en peligro. El mando militar de la Unión Soviética se oponía al nuevo carro de combate. Demasiado caro de producir, demasiado complejo. Sus competidores presionaban a favor de otras máquinas. La única manera de salvar el proyecto era presentarlo en persona ante Stalin. Y Kochkin ideó una maniobra que ningún reglamento militar había previsto. Hizo rodar los prototipos por sus propios medios desde Kharkov hasta Moscú. El invierno de 1940 fue brutal. 2 prototipos que todavía no se llamaban T-34, sino que llevaban la designación oficial A-34, recorrieron por sus propios medios casi 2.000 kilómetros por carreteras invernales. El 17 de marzo de 1940, las máquinas entraron en Moscú y fueron presentadas a Stalin y a los miembros del gobierno en la Plaza Roja. La impresión causada fue enorme. Pero fue precisamente en el camino de vuelta, cerca de Minsk, donde falló la transmisión de uno de los prototipos. Hubo que remolcar el carro.
Esto era algo que Kochkin no había previsto en sus cálculos. Los modelos de demostración y los vehículos de serie deben ser unidades distintas. Una consecuencia aún más grave. El propio Kochkin, 3 semanas en una cabina sin calefacción en pleno invierno, contrajo una neumonía. En septiembre de 1940, el mismo mes en que los primeros T-34 de serie salían de la cadena de montaje, murió. Tenía 41 años. La norma que, tras este episodio, se convirtió en el estándar de la construcción de carros de combate soviética y después mundial, es la siguiente. Un prototipo presentado en pruebas oficiales no es un vehículo de demostración. Los kilómetros recorridos antes de la presentación son kilómetros robados a la prueba misma. Desde entonces, los prototipos y los modelos de demostración están separados, y ningún ingeniero jefe está ya obligado a conducir personalmente su creación a través de todo un país, en pleno invierno. Claires Corselet. 15 de septiembre de 1916. Winston Churchill y el teniente coronel Ernest Swinton estaban en contra. Cuando el mariscal de campo Douglas Haig, comandante del cuerpo expedicionario británico, exigió emplear de inmediato la nueva arma en la batalla del Somme, ambos insistieron en que era demasiado pronto. Había muy pocas máquinas, el diseño era inmaduro, las tripulaciones no estaban suficientemente entrenadas. Haig no escuchó. El 15 de septiembre de 1916, el ejército británico empleó carros de combate en batalla por primera vez en la historia. De los 49 vehículos del modelo Mark I llevados hasta la línea del frente, 32 llegaron a las posiciones de partida, el resto se averió por el camino. De los 32 que entraron en el ataque, 9 alcanzaron las posiciones alemanas, 9 de 49. Los pocos carros que llegaron hasta las trincheras alemanas produjeron un efecto que superó todas las expectativas. Un soldado alemán describió después lo que había visto. Entre ellos y el sol habían aparecido monstruos que escupían muerte. La aldea de Flers fue tomada en pocos minutos. Un corresponsal de agencia filmó a uno de los carros avanzando por la calle principal, lo que se convirtió en la primera fotografía de la historia de un carro de combate en acción. Según los criterios británicos de la época, fue un éxito local, pero Haig había revelado su as demasiado pronto. Los alemanes recuperaron máquinas capturadas, estudiaron su diseño y se pusieron a desarrollar medios antitanque y sus propios vehículos blindados. La ruptura que podría haberse producido en 1917, con varios cientos de máquinas empleadas a la vez, no llegó a ocurrir. Churchill estaba furioso. Escribió en sus memorias que el empleo prematuro de los carros de combate había privado a los aliados de una ventaja quizás decisiva en la guerra. La norma que se convirtió en axioma tras el Somme, un arma nueva se emplea de forma masiva o no se emplea en absoluto. Un empleo disperso no proporciona ninguna ventaja táctica, solo instruye al adversario. Esta norma se aplicó en noviembre de 1917 frente a Cambrai, donde cerca de 400 carros atacaron simultáneamente y rompieron, en un solo día, la línea Hindenburg hasta una profundidad de 12 kilómetros. Fue entonces, y no en el Somme, cuando el mundo comprendió lo que realmente era este tipo de arma. Cambrai, 20 de noviembre de 1917. El teniente coronel John Fuller, jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Carros de Combate británico, había diseñado un plan destinado a cambiar el curso de la guerra. No una presión progresiva sobre la línea de defensa, sino un golpe de masa. 476 vehículos del modelo Mark IV en un frente de 10 kilómetros, sin preparación de artillería previa que revelara las intenciones. La línea Hindenburg, considerada inexpugnable, debía ceder en un solo día. El 20 de noviembre de 1917, a las 6:20 de la mañana, los carros británicos se pusieron en marcha. Al final del primer día habían avanzado 12 kilómetros, un resultado que no se había logrado en varios meses de combates sangrientos. Se capturaron 8.000 prisioneros. En Londres sonaron las campanas para celebrar una victoria, la primera desde el comienzo de la guerra. Pero el mando cometió un error que no debía cometerse. El general Julian Byng, comandante del Tercer Ejército, transformó lo que debía seguir siendo una incursión limitada en una ofensiva de gran envergadura, lanzando a la ruptura casi la totalidad de las fuerzas disponibles y sin dejar apenas nada en reserva para explotar el éxito. La caballería, destinada a explotar la ruptura, permaneció en sus posiciones de partida sin una orden clara, esperando a que se despejaran los caminos estrechos que atravesaban el alambre de espino alemán.
Al final de las primeras 24 horas, el cuerpo de Carros había perdido 179 vehículos, averiados, alcanzados o atascados en las trincheras. Los supervivientes combatían ya sin la coordinación necesaria con la infantería. El 30 de noviembre, los alemanes lanzaron un contraataque con 20 divisiones frescas. En 10 días recuperaron casi todo el terreno conquistado. El ejército británico terminó la batalla en el mismo punto donde la había empezado, tras perder en total unos 40.000 hombres. La lección se formuló sin rodeos en las doctrinas militares de todo el mundo. Una ruptura sin reserva no es una ruptura, es una trampa. Desde entonces, la norma según la cual al menos un tercio de las fuerzas empleadas en una ofensiva debe permanecer en reserva para explotar un éxito o contener un contraataque se convirtió en el estándar obligatorio de toda ofensiva de gran envergadura. Ese estándar sigue vigente hoy en día. El paso de Jalfaya, 15 de junio de 1941. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina militar británica se basaba en una convicción firme. Los carros de combate luchan contra los carros de combate. A la infantería, sus tareas. A los blindados, las suyas. Esta separación parecía lógica sobre el papel y resultó catastrófica sobre el terreno. En junio de 1941, el mando británico lanzó la Operación Battle Axe, destinada a romper el asedio de Tobruk y expulsar a los alemanes de la frontera entre Libia y Egipto. El general Weivel lanzó al ataque 200 carros de combate, entre ellos los pesados carros de infantería Matilda. El Matilda se consideraba invulnerable a toda arma antitanque alemana, hasta ese día. Rommel había dispuesto a lo largo del paso de Jalfaya 13 piezas antiaéreas de un calibre de 88 milímetros, cañones antiaéreos, oficialmente piezas destinadas a combatir aviones. Pero los artilleros alemanes sabían algo que los británicos aún no habían comprendido. Un cañón de 88 milímetros, apuntado en horizontal, perforaba el blindaje del Matilda a 2000 metros, mucho antes de que el cañón del carro pudiera responder. Las piezas estaban enterradas en la arena y camufladas. Las columnas británicas no disponían de ninguna cobertura de infantería capaz de neutralizar a los servidores de esas piezas. La doctrina prohibía mezclar las funciones. De los 17 Matilda que atacaron el paso, 13 fueron destruidos. La operación Battle Axe fracasó en 3 días. Weivel fue relevado del mando. Tras este desastre, el ejército británico admitió, por primera vez desde la Primera Guerra Mundial, lo que los alemanes ya habían comprendido desde España. Un carro de combate que ataca sin infantería es un blanco. Solo la infantería puede destruir la artillería antitanque enemiga. Solo el trío carro, infantería, artillería crea un verdadero potencial de combate. Esta norma entró en los reglamentos británicos tras la catástrofe de Jalfaya y no ha cambiado desde entonces. Las Ardenas, diciembre de 1944. El 16 de diciembre de 1944, el ejército alemán lanzó lo que Hitler llamaba la última oportunidad de cambiar el curso de la guerra en el oeste. La operación Wacht am Rhein. 3 ejércitos, 200.000 soldados, casi 1.000 carros de combate y cañones de asalto. El objetivo era romper las posiciones estadounidenses, muy dispersas en las Ardenas, alcanzar el puerto de Amberes y partir en 2 a los ejércitos aliados. En la punta de lanza de la ofensiva se encontraba el 5º Ejército Panzer, con sus columnas blindadas de élite. Las primeras 24 horas produjeron una ruptura que los aliados no habían previsto. Divisiones estadounidenses fueron aplastadas o cercadas. Las unidades alemanas de vanguardia se adentraron 50 kilómetros en las líneas aliadas. Pero la operación llevaba en sí misma una contradicción que los planificadores militares de Hitler conocían y habían decidido ignorar. Para toda la ruptura del ejército alemán se había previsto combustible para exactamente 200 kilómetros de combate activo. El cálculo se basaba en que las unidades de vanguardia capturarían los depósitos de combustible estadounidenses y continuarían avanzando con el combustible capturado. Los estadounidenses incendiaron sus depósitos. El 22 de diciembre, en pleno avance, las columnas de vanguardia del 5º Ejército Panzer se detuvieron, no por el fuego enemigo, por falta de combustible. La columna del Kampfgruppe Peiper, el ataque alemán más exitoso de esa ofensiva, se detuvo cerca del pueblo de La Gleize, en Bélgica. El Obersturmbannführer Joachim Peiper, al mando de 80 carros de combate y varios miles de soldados, envió por radio un mensaje que selló el destino de toda la operación. No queda combustible. Es imposible solicitar un puente aéreo. Nos retiramos a pie.
Las tripulaciones volaron sus vehículos y se retiraron a través de los bosques, en pleno frío glacial. De los 6.000 hombres del grupo de Piper, salieron alrededor de 800. La ofensiva de las Ardenas no fracasó porque los estadounidenses fueran más fuertes. Fracasó porque el mando alemán había diseñado una operación que dependía del combustible capturado al enemigo. La norma que se derivó de ello, convertida después en el estándar de la Alianza Atlántica e incorporada a todos los reglamentos modernos. Una operación ofensiva no comienza sin una reserva garantizada de combustible para toda la ruta prevista, más un margen para los imprevistos. Los depósitos capturados nunca se incluyen en el plan. Proyorovka, 12 de julio de 1943. El general Pavel Rotmistrov, al mando del 5º Ejército de Tanques de la Guardia, miraba el mapa y comprendía que no tenía una buena solución. El segundo cuerpo Panzer de las SS alemán, entre ellos la división Leibstandarte, con sus pesados carros Tigre, había llegado a Proyorovka y amenazaba con romper la tercera línea de defensa soviética. No había casi nada con que detener a los Tigre. Su blindaje frontal resistía a los T-34 a las distancias de combate habituales. Rotmistrov tomó una decisión que después se calificaría a la vez de hazaña y de catástrofe. Ordenó atacar a toda velocidad, acercándose al enemigo hasta el contacto directo, de manera que se anulara la ventaja de alcance de los cañones alemanes. 840 vehículos soviéticos partieron al ataque contra unos 300 alemanes. El 12 de julio de 1943, el campo de Proyorovka se convirtió en lo que los documentos soviéticos llamaban un caos de fuego. En un frente estrecho de unos 8 kilómetros de ancho se enfrentaron cientos de carros. Los T-34 efectivamente lograban acercarse a los Tigre y algunos de ellos conseguían golpear al adversario por el flanco, pero ese acercamiento costaba extremadamente caro. Los vehículos soviéticos atravesaban terreno abierto bajo el fuego de la artillería antitanque alemana, bajo los ataques de la aviación y entre el humo de sus propios vehículos en llamas, que perdían sus referencias y chocaban con los carros enemigos casi a quemarropa. Al anochecer del 12 de julio, el 5º Ejército de la Guardia había perdido 222 T-34, 89 T-70 ligeros y más de 200 vehículos adicionales dañados. El cuerpo de las SS alemán perdió entre 60 y 80 vehículos dañados o destruidos, pérdidas sin comparación posible. Aún así, Rotmistrov cumplió su misión. La ofensiva alemana quedó detenida. Precisamente ahí, y no en un combate en igualdad de condiciones, residía el verdadero sentido de Proyorovka. El mando soviético había comprado la detención de la ruptura al precio de pérdidas enormes. La lección que la doctrina militar soviética y después la rusa extrajo de esta batalla es simple e implacable. Un ataque frontal contra un adversario claramente superior solo es admisible cuando se han agotado todas las demás opciones. Atacar el punto débil y no el punto fuerte se convirtió en un principio fundador del reglamento blindado soviético y después occidental. Un principio que no se formuló en un estado mayor, sino en el campo de Proyorovka, pagado con cientos de vehículos en llamas. La península del Sinaí y los altos del Golán. Octubre de 1973. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron contra Israel un ataque coordinado. En el Sinaí, las tropas egipcias cruzaron el canal de Suez sobre puentes flotantes con 1.600 carros de combate. En los altos del Golán, 1.400 vehículos sirios se lanzaron sobre 2 brigadas israelíes que disponían en total de unos 170 carros. Durante los 2 primeros días, los blindados israelíes sufrieron pérdidas que nadie había previsto. Los soldados de infantería árabes entraban en combate con misiles antitanques soviéticos Malyutka y lanzagranadas. Ligeros, baratos, transportables por un solo hombre, perforaban el blindaje de los vehículos israelíes una y otra vez. Los israelíes perdieron hasta el 40% de sus agrupaciones blindadas del frente sur durante los 2 primeros días. Pero los carros soviéticos ardían de otra manera. Cuando un misil Malyutka o un proyectil perforaba el costado de un T-55 o un T-62, ocurría algo que los observadores al principio tomaron por una autodestrucción. La torreta salía disparada verticalmente entre un estruendo ensordecedor, a veces varias decenas de metros, y caía junto al casco. La tripulación no tenía tiempo de entender lo que pasaba. Este fenómeno recibió el nombre de efecto diablo de resorte. La causa era estructural.
En los carros soviéticos, las municiones se almacenaban en un cargador automático de carrusel, dispuesto en anillo alrededor del fondo de la torreta, muy cerca de la tripulación. Cuando el casco era perforado, detonaba un proyectil. Este incendiaba al siguiente. La presión creciente dentro del casco hermético solo encontraba una salida: el anillo de la torreta, el punto más débil de la construcción. La torreta salía volando. Los ingenieros estadounidenses que estudiaron los informes de la guerra de Yom Kippur recibieron un requisito claro: la tripulación debe sobrevivir aunque detonen las municiones. Al diseñar el carro M1 Abrams, incorporado al servicio en 1980, las municiones se trasladaron a un compartimento aislado en el nicho trasero de la torreta, separado de la tripulación por puertas blindadas. Sobre el compartimento, paneles de expulsión dirigen la explosión estrictamente hacia arriba y hacia afuera. Al mismo tiempo se instauró un reglamento estricto, vigente hasta hoy. La puerta del compartimento de municiones debe permanecer siempre cerrada, salvo el segundo en que el cargador toma un proyectil. Este reglamento es consecuencia directa de octubre de 1973. Cada vez que un cargador, en un Abrams, cierra esa puerta tras de sí, está cumpliendo una norma escrita por las torretas de los carros soviéticos que salieron volando sobre el Sinaí. Grozny, 31 de diciembre de 1994. El ministro de Defensa ruso, Pavel Grachov, había prometido tomar Grozny con un solo regimiento aerotransportado en 2 horas. En la noche de fin de año entraron en la ciudad columnas de varios miles de soldados, 7 regimientos motorizados, 2 batallones blindados equipados con T-72 y T-80, además de vehículos blindados de transporte de tropas. El mando esperaba un avance sin dificultades. La 131 Brigada Independiente de Maikop, más de 1000 hombres, entró en el centro de la ciudad y avanzó hacia la estación de tren. Las tripulaciones no disponían de mapas a una escala mayor de 1 entre 100.000, lo que para un combate urbano equivalía a no tener mapa en absoluto. Algunos oficiales dibujaban los planos de las calles a mano, sobre papel, a medida que avanzaban. Los chechenos habían retirado las señales de las calles y las habían recolocado para desorientar al adversario. Los combatientes chechenos hicieron entonces algo que ningún reglamento les había enseñado, pero que resultó letal hasta el extremo. Dejaron que la columna avanzara hasta el centro, la dejaron pasar, y después los tiradores de lanzagranadas destruyeron simultáneamente el primer y el último vehículo. La columna quedó atrapada en medio de calles estrechas. La doctrina soviética preveía rodear las ciudades, no adentrarse en ellas. La infantería no había sido entrenada para el combate urbano. Los soldados no salían de sus vehículos, tenían miedo. Los cañones de los carros no podían elevarse lo suficiente para disparar contra los pisos superiores, desde donde los chechenos abrían fuego, ni bajar lo suficiente para disparar contra los sótanos. Para el 3 de enero de 1995, la 131 Brigada había perdido casi 800 hombres, entre muertos y capturados. 20 de los 26 carros de combate y 102 de los 120 vehículos blindados fueron destruidos o abandonados. De más de 1000 soldados, salieron ilesos alrededor de 160. 2 semanas después, el ejército ruso volvió a Grozny, pero con una táctica diferente. Esta vez, la infantería avanzaba delante y a los lados, despejando los edificios. Los carros la seguían como apoyo de fuego. La artillería trabajaba metódicamente, barrio por barrio. Los cañones antiaéreos autopropulsados Shilka, con su alta cadencia de tiro, quemaban las posiciones de los pisos superiores, la única arma cuyos tubos podían elevarse lo bastante alto. La norma que entró en todos los reglamentos militares tras Grozny se resume en pocas palabras: un carro sin infantería es un cadáver. En el combate urbano, los blindados no encabezan el asalto, lo cubren. Los blindados no avanzan primero, la infantería avanza primero. Este principio le costó miles de vidas al ejército ruso antes de quedar por fin escrito. Irak, abril de 2003. Para la primavera de 2003, el Abrams era el carro de combate de serie mejor protegido del mundo. Su blindaje compuesto en capas a base de cerámica especial resistía los impactos de prácticamente todos los proyectiles antitanque existentes en ese momento. Durante los combates de la Operación Tormenta del Desierto, en 1991, ningún Abrams fue destruido por fuego enemigo. Era una máquina a bordo de la cual la tripulación podía, al parecer, sentirse invulnerable. Pero en los combates urbanos de Irak, en 2003, los Abrams empezaron a arder de una manera distinta a la prevista. Parte de las pérdidas se debía a una autodestrucción.
no al arma del enemigo, sino a sus propias municiones. La investigación estableció un patrón recurrente. En momentos de fuerte tensión, entre humo espeso, bajo fuego, los cargadores a veces no cerraban la puerta del compartimento de municiones después de tomar un proyectil. Un segundo de descuido. Cuando una granada explotaba cerca o un líquido incendiario alcanzaba el compartimento abierto, todas las municiones se iban en cadena. La construcción funcionaba como estaba previsto. Los paneles de expulsión dirigían la explosión hacia afuera. La tripulación solía sobrevivir, pero el vehículo quedaba fuera de servicio de manera definitiva. El ejército llevó a cabo un análisis. No rediseñó el carro, no modificó el compartimento de municiones. Publicó una orden simple, categórica y obligatoria en todos los niveles. La puerta del compartimento de municiones permanece siempre cerrada. Solo se abre para extraer un proyectil. Se cierra de inmediato. Infringir esta norma constituye una falta disciplinaria grave, sean cuales sean las circunstancias. Esta norma se aplica hoy en día en el ejército de los Estados Unidos y en todos los ejércitos que utilizan el Abrams. Suena como una simple formalidad. Detrás de ella hay vehículos en llamas en las callejuelas de Bagdad y una aritmética muy sencilla. Un segundo con la puerta abierta puede costarle la vida a una tripulación. 10 catástrofes, 10 normas. Ninguna de ellas nació en un estado mayor, inclinada sobre un mapa. Todas fueron escritas allí donde ardieron máquinas y murieron tripulaciones. La próxima vez que vea desfilar material militar, perfectamente mantenido, pintado de forma impecable, sepa esto. Cada remache, cada procedimiento de mantenimiento, cada línea de un manual de empleo en combate, es la catástrofe de alguien que se decidió no repetir nunca más.